bienvenidos y bienvenidas. Un cordial saludo a las y los presentes, agradeciendo haber respondido a nuestra convocatoria y al Partido Frente Amplio por haber hecho posible este espacio para manifestar la situación reciente que viven nuestros pueblos originarios de Salitre, Térraba, Cabagra y Chinaquichá. Esta conferencia de prensa es promovida por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Originarios, la Asociación Costarricense de Derechos Humanos, ACODEHO, la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, Voces Nuestras, Frente Tierra y muchas otras organizaciones que se han unido solidariamente a esta causa noble. Informamos que esta conferencia está siendo grabada por el canal de la Asamblea Legislativa para que luego podamos, si hace falta, volverla a ver. Nos acompañan en la mesa principal el señor Pablo Cíbar, a mi derecha, coordinador de FRENAPI y miembro del Consejo Broran y recuperador de Térraba. El señor Maynor Ortiz Delgado, Bribri, del clan Tubolhuac e integrante del Consejo Iriria Adjunto Guapa de Salitre. Jason Ríos, aquí inmediatamente a mi derecha, Cabecar del clan Julabuluguac de Chinaquichá, y el señor Eli Ortiz Torres Bribri del clan Tubolhuac e integrante del Consejo Iriria Satcot de Cabagra. A continuación, los señores Pablo Cíbar y Maynor Ortiz se van a referir a las medidas cautelares y a la mesa técnica interinstitucional, y posteriormente los compañeros Jason y Eli se referirán a los últimos acontecimientos de las recuperaciones en los territorios y sobre la mesa interinstitucional. En este momento le cedo la palabra al señor Pablo Cíbar. Buenos días, bueno, y ya se dijo, soy Pablo Cíbar, soy un recuperador del pueblo Broran, y lo que quisiera decir en este proceso es que la administración Chávez, en el caso de las medidas cautelares, en los meses que lleva, 7 meses por ahí, ha sido absolutamente nulo en el aspecto. Tenemos una medida cautelar desde el 2015, que de una u otra manera con los otros gobiernos se vino trabajando y se vino haciendo, aunque no se logró nada de lo que de las expectativas que se tenía, porque el tema es el tema de las tierras. En el tema de las tierras nosotros tenemos ese enorme problema y venía la comisión ahora en diciembre, iba a estar acá, sin embargo el gobierno mandó una nota diciendo que tenían muchas actividades y que no podían atender la comisión. Entonces la comisión no pudo venir. Eso para nosotros es lamentable, que el gobierno suspenda una actividad con la Comisión Interamericana, porque necesitábamos que la comisión visualice y vea lo que está sucediendo en nuestros territorios. Desde ahí nuestra lucha pues se da en ese proceso que hemos llevado, por lo que han visto, 12 años, desgraciadamente, tras 12 años de resistencia de nuestros pueblos, donde nuestros pueblos solo se nos niegan nuestros derechos, donde nuestros pueblos solamente nos invisibilizan, y dentro de este aspecto entonces nos quedamos pues pensando muy seriamente que hay un mal presagio de nuestras luchas que llevamos, que son las luchas de derechos, que son las luchas de identidad, que son las luchas donde buscamos nuestra propia espiritualidad y nuestra propia sabiduría, donde queremos cultivar nuestra cultura, nuestras vivencias como pueblos y desde ahí realizarlas. Se nos visualiza como obstaculizadores del desarrollo, se nos visualiza como la gente que incitamos a la violencia. Sin embargo, es un derecho que tenemos establecido. Está establecido en la ley indígena, en el convenio 169, en la Declaración de Naciones Unidas, y recientemente la Sala Constitucional ha dicho que las tierras indígenas nos pertenecen y que los no indígenas que están después de la ley son poseedores de mala fe, que es lo que nosotros hemos sostenido desde hace 40 años de lucha que llevamos, y donde ese Estado costarricense no
no nos visualiza desde el término que estamos luchando. Desde ahí es esta petición, agradecerles que realmente se haga, porque hay una cortina de humo, diría yo, que invisibiliza el proceso y se escuchan entonces un montón de rumores, un montón de cosas, donde los recuperadores somos los malos de este país. Sin embargo, los recuperadores estamos haciendo una vivencia y una lucha para el futuro de nuestras familias, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Con el tema de la mesa técnica, lo que quiero decir es que la mesa técnica hizo una gira a Buenos Aires, que todos vieron, donde el asesino de Yeri más bien expresó públicamente su asesinato. Sin embargo, eso fue lo que se logró. En esa gira, el Consejo de Mayores Broran entregamos una nota al viceministro para que comenzáramos las negociaciones sobre medidas cautelares. Sin embargo, al día de hoy no hemos tenido respuesta. Entonces, una mesa técnica para mí, de figurismo, de que no está realmente buscando las alternativas de derechos que tenemos como pueblos indígenas. Nosotros quiero que quede claro que lo que defendemos es derecho del pueblo indígena. Estamos en una lucha que nos pertenece y que en más de 40 años ese Estado costarricense no ha cumplido ni ha hecho absolutamente nada para que esto se solucione. Eso nos ha llevado que después del 2010, que nos sacan arrastrados, no de esta asamblea sino de la otra, que nos sacaron arrastrados, ahí tomáramos la decisión de ir a recuperar nuestras tierras. Y eso yo quiero que quede claro, que es el aspecto que nos lleva, después de 30 años de petitoria, de diferentes luchas hacia el Estado para que devolvieran nuestras tierras, y lo que logramos es que nos saquen arrastrados de la asamblea. Por lo tanto, ahí tomamos la decisión de que nos arrastren de nuestros territorios. Bien es cierto, ya llevamos 2 asesinatos, hay 2 hermanos indígenas asesinados y la lucha va a continuar. Eso queremos también dejar claro, que la lucha continuará con este proceso. El Estado costarricense tiene una responsabilidad con los pueblos indígenas y ese Estado costarricense debe cumplir. Ese Estado costarricense debería de mirar la medida cautelar que tenemos y no crear mesas técnicas para figurar. Esas mesas técnicas deben de trabajar realmente de acuerdo a nuestra cosmovisión y la lucha que seguimos. Muchísimas gracias. Maynor. Buenos días, compañeras y compañeros. Para mí es un gusto estar hoy aquí compartiendo un poco de esta problemática que llevamos por 40 años. Y yo también voy a aportar un poquito de lo que es la mesa técnica. Para nosotros la mesa técnica es una burla, es algo que no tiene fundamento, no tiene base, no tiene voluntad política, no nos ha traído solución a los territorios ni lo va a traer. También quiero hablarle de la inacción del Estado cuando firma las medidas cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos a favor del pueblo Bribri de Salitre y Broran de Terra. En el 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a favor de los 2 pueblos, Bribri y Broran. Tras el análisis de riesgo para la vida y la integridad física que corren estos pueblos, tras la defensa del territorio y los procesos recuperados, de estos pueblos que corren la defensa del territorio, los procesos de recuperación de tierra, territorio, la CIDH ordena al Estado costarricense que adopte medidas necesarias para garantizar la vida, la integridad de la persona de los miembros de los pueblos indígenas Teribe y el pueblo Bribri de Salitre. Tras 7 años
del otorgamiento de las medidas cautelares y luego de que 3 administraciones distintas fueran responsables del cumplimiento de las mismas, no hay ningún avance y la vida de los pueblos siguen en profundo riesgo y amenaza. Tampoco hay avances significativos en los temas de gobernanza, tierra y seguridad. Para el 2022 son 2 líderes asesinados, Sergio Rojas Ortiz del clan Únigua, que el 18 de marzo del 2019, y Jerry Rivera el 22 de febrero del 2020. Ambos formaban parte del pueblo de las medidas cautelares. Esta es la que como le digo, con la mesa técnica, la interinstitucionalidad, la administración de Chávez Robles creó una mesa técnica interinstitucional para el tema indígena el pasado 9 de agosto del 2022. La única opción novedosa de esta estrategia es que el gobierno elevó el tema y problemática a categorías de intereses públicos, pese a ello es una mesa que carece de conocimiento del fondo de la problemática. No cuenta con fondos ni con personal suficiente para llevar a cabo la atención creciente en los territorios indígenas. Además de 3 meses de instalación de mesa técnica, no hay una ruta o un plan de trabajo sobre la problemática que atañe y atender el día de hoy. Tampoco ha llegado alguna propuesta clara sobre el tema de organizaciones directas y afectadas. También insistimos, las recuperaciones de tierra y territorio son y han sido el método más efectivo y contundente para garantizar acceso a la tierra, alimentación sana y un espacio sano ambientalmente equilibrado para el crecimiento de nuestras familias y pueblo en general. Las recuperaciones de tierras y territorio han sido mejorado profundamente las condiciones de la vida de los pueblos originarios. Gracias, Mayna. Seguidamente el compañero Jason. Bueno, buenos días a todos y a todos los que hoy están acá. Pues mi nombre es Jason Ríos, indígena Cabecar del territorio indígena de Chinaquichá. Yo quiero referirme un poco sobre lo que ha sido los últimos acontecimientos en el territorio de Chinaquichá, con lo que ha sido la recuperación del territorio que se ha llevado a cabo. Chinaquichá, pues, en este mes pasado recuperó su totalidad. Las 1.100 hectáreas fue saneada por la comunidad, por la comunidad indígena, ¿verdad? Por la inacción del Estado, reclamando un derecho, ¿verdad? Que tenemos pues normativas jurídicas nacionales e internacionales que protegen los derechos de los pueblos indígenas, como lo mencionó el compañero Pablo Ciber. Y ejerciendo pues ese derecho nos hemos visto amenazados, intimidados, agredidos, perseguidos, porque hay compañeros que ahorita están identificados para hacer el proceso de recuperación de territorio, el cual sus vidas se encuentran en riesgo, con temor, con mucho temor, la comunidad, pero todo se va ayudando. Referirme un poco sobre el papel del gobierno Chávez, que pues no se ha pronunciado en el tema, ¿verdad?, de recuperación ahorita en Chinaquichá. No hemos recibido ninguna respuesta de parte del gobierno, de las institucionalidades que les compete, que están en la obligación de atender pues el tema y de hacerse responsable, ¿verdad?, de la evolución de territorio a mano de la comunidad. Lo ha tenido que hacer la comunidad valientemente, poniendo sus vidas, las vidas de los niños, de las señoras, de las mujeres, de los mayores, y se ha hecho, pues todo ha salido pues hasta ahorita muy bien, pero siempre con ese temor de esas agresiones, de los asesinatos que ahorita se encuentran impunes, como recientemente, bueno, hace como 8 días, pudimos ver cómo se ha estado actuando en contra de las recuperaciones de territorio. Ya los no indígenas, los finqueros, los que usurpan las tierras, los que hoy pues están ahí legalmente, están organizados, tienen grupos en el cual se mueven con facilidad. Claramente podemos ver
la semana pasada con un grupo de compañeras del territorio de Terra que se metieron a recuperar y inmediatamente llegó una turba con palos y amenazándolas hasta de muerte. Pues así es todo lo del panorama que estamos viviendo ahorita los territorios del sur por ejercer y reclamar el derecho. También quería referirme también sobre la mesa interinstitucional. Sí, en el mes de, hace como 2 meses, 3 meses que hizo la gira por el sur, en Chinaquichá no se presentó y no se ha presentado, no se ha pronunciado, no tenemos, digamos, como una respuesta de parte del gobierno. ¿Por qué no se ha pronunciado en Chinaquichá? Sabemos que lo que en esa gira hizo a Buenos Aires, pues no llevaba ninguna agenda, ¿verdad? Más bien hizo el tema público, donde se habían involucrado más bien personas que han participado, incluso hasta han asesinado a compañero líder indígena, y que hoy pues está impune y está como si nada. Entonces no podemos ver que sea algo que nos vaya a apoyar o que tenga un lineamiento claro para atender el tema indígena y que nos dé una solución a corto plazo. Entonces, con respecto a la mesa interinstitucional, nosotros consideramos que es una mesa más del montón que ha creado el Estado como para tenernos engañados y nada más ver los 4 años y irse y no resolver absolutamente nada, porque eso es lo que han hecho los gobiernos pasados, que no han hecho nada más han creado mesas de diálogo, mesas interinstitucionales. Bueno, esta que la creó, que consideramos que es una más. Bueno, quería hablar un poco sobre las transformaciones de mi territorio ahorita. Pues a pesar de todo lo que hemos vivido, esas agresiones, amenazas, también quiero hablarle un poco de la parte positiva, de ver mi comunidad, donde ya tiene su propia alimentación, algunos han podido construir, ver todas esas fuentes de agua que en su momento estaban destruidas por la ganadería, verlas cada día mejor, ver las familias viviendo ahí, haciendo sus vidas, esos niños creciendo, teniendo dónde vivir, dónde cultivar, dónde sembrar, dónde desarrollarse, dónde practicar la cultura, la identidad, el idioma y todo eso. Pues para nosotros eso es muy, muy positivo. Se ha logrado, pero la comunidad, no el Estado ni ninguna institución del gobierno. Pues eso es lo que quería aportar. Muchas gracias. Excelente, Jason. Excelente, ya hizo la participación y sigue le damos la palabra en este momento a don Eli. Isashkena Guay, Yamipa, muestro actos traigan iré, o sea, copago, siguapa y consca. Bueno, muy buenos días para todos los compañeros y compañeras que están presentes, a todos los compañeros que están aquí en la mesa principal y a los que nos visitan hoy en este día. Es una oportunidad para nosotros. Mi nombre es Eli Ortiz Torres, del clan Turban, soy del territorio Bribri Yabamidí, conocido como Cabagra, y soy parte del Consejo Iriri Atzotco, donde nuestra organización está compuesta por 9 clanes originarios del territorio, de hombres y mujeres con la participación democrática de niños, jóvenes, adultos, y tenemos también la participación en nuestra organización de las guías espirituales, culturales que nos guían, en este caso como es el Ocum que tenemos en la cultura bribri, que para nosotros eso es muy importante, contar con una espiritualidad y de un guía espiritual en nuestra organización, que presento, que soy parte de esa representación de esa organización. Quiero compartir, digamos, las cosas que han venido sucediendo en nuestro territorio. La última recuperación ha generado, pues, como ustedes lo saben bien y han escuchado, demasiada violencia, demasiado odio, demasiado racismo, demasiado también desinformación. En el Cantón de Buenos Aires hay muchos grupos de WhatsApp, hay muchos grupos conformados que se dan a la tarea de dar desinformación
porque son personas que algunos no tienen que ver nada con nuestro territorio, son personas siguas que viven en el Cantón de Buenos Aires y que se han organizado para agarrar a algunos de nuestros hermanos indígenas dentro de nuestro territorio y usarlos. Ustedes pueden ver, por ejemplo, hace poco vino un grupo aquí en la Asamblea Legislativa donde aplaudían un montón de no indígenas detrás del que estaba hablando. Yo no vi a una persona indígena ahí en ese video. Entonces son cosas que uno ven lo que están haciendo con esa desinformación. Yo sé que en estos momentos están oyendo, están escuchando en vivo lo que estoy diciendo, pero ellos saben que es la realidad. Han agarrado a hermanos de nuestros pueblos indígenas para escudo, para usarlos, para engañar, para confundir y un montón de cosas. En redes sociales se ven las diferencias, cosas que mencionan, que me señalan a mí directo también. Yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, yo no soy una persona que represento en general a mi territorio, simplemente soy uno más de los clanes de nuestro pueblo, simplemente soy una voz más del grupo de organización Consejo Iriria Tzotco. También lo que puedo decir es, en cuanto a la mesa técnica, yo siento que una vez más el gobierno, cada gobierno cree una mesa para ir a los pueblos, pero eso lo hemos visto a través de largos años, no ha sido las mesas que uno quisiera que lleven las soluciones, las creen solo por sus 4 años nada más para que pase su gobierno, y una vez pasa su gobierno, siguen igual, llega el otro gobierno y igualmente siguen creando mesas, nunca creen soluciones. Nosotros ya no queremos más mesas técnicas, no queremos más reuniones, no queremos más diálogos, lo que queremos son acciones y voluntad política del Estado que haga las cosas. Nosotros tenemos leyes que están contempladas jurídicamente, tenemos un marco jurídico que está establecido para nuestras tierras como un derecho, y eso no se cumple. Cuando ejercemos nuestros derechos somos los malos, cuando ejercemos nuestros derechos, reclamamos nuestros derechos, nos cuesta la vida, nos cuestan muerte de compañeros, hermanos, que ya ustedes saben, quién son en este caso Sergio y Jerry, no han costado sangre. Tenemos hermanos indígenas dentro del territorio que han sido cinchoneados, que son marcados con su espalda con cinchas, con chilillos, con cuchillos, heridas, cortados en diferentes territorios. Entonces esto es muy lamentable de que nosotros tengamos que andar mendigando un derecho que la verdad es que no deberíamos andar mendigando porque los está, simplemente es de cumplir, simplemente es de una voluntad política, de un gobierno, de un Estado que quiere hacer las cosas. A nivel del mundo se vende mucha imagen de este Costa Rica de pura vida, a nivel del mundo se vende un país de derecho, un país donde mandan a otros países sus representantes a nivel política, pero ni tan siquiera saben y viven lo que nosotros vivimos en nuestro propio territorio, ni tan siquiera conoce el día a día de lo que se vive en un territorio. Entonces van a hablar en otros países de la linda Costa Rica y los derechos que existen, pero los derechos de nosotros como pueblos originarios están por el suelo. Eso sería lo que le puedo compartir y muchas gracias. Seguidamente haremos una ronda de preguntas. Si tienen alguna pregunta hacia los compañeros o hacia alguno del comité. Matthew. A las redes. Buenos días, muchas gracias por venir aquí a exponer lo que está pasando en los territorios. Yo quisiera una aclaración, porque yo oigo muchos usurpadores no indígenas, o bueno, gente no indígena que está en los territorios, que están reclamando a ustedes como usurpadores, viniendo al territorio a quitarles a ellos su tierra. Entonces, si eso fuera el caso, las autoridades, la fuerza pública,
está entrando a desalojarles a ustedes directamente por estar ahí ilegalmente, técnicamente en el territorio, porque es lo que dan a entender los no indígenas que están ahí. Entonces, eso está pasando, está llegando la fuerza pública a desalojarles a ustedes, y si no, eso quiere decir que ustedes tienen el derecho a estar ahí, y más bien la violencia que están sintiendo es porque ellos no pueden lograr que la fuerza pública los quite de ahí. Eso es una confusión que tengo de por qué es la actuación de la fuerza pública y los derechos que ustedes tienen de estar ahí y de dónde viene esta violencia. Ok, la pregunta va dirigida a alguien, ¿a alguno en particular o El que quiera responder. Ok, compañeros. Jason, Pablo. Están tímidos, pero ahorita se sueltan. Bueno, no. Primero hay que entender, ¿verdad?, que nosotros estamos el territorio nos pertenece, ¿verdad? Legal, jurídicamente, como dije, tenemos normativas jurídicas nacionales e internacionales que nos legitiman como los dueños de esas tierras, y las personas ajenas al territorio están ilegales. Hubo una resolución judicial reciente de la Sala Primera, donde se hace el estudio administrativo que tenga que hacer el INDER con el famoso plan RTI, y el que está de buena fe, pues tiene derecho a la reubicación o a indemnización, y al que no, pues. Pero eso nunca se cumple, eso únicamente está en un papel. La ley indígena existe desde el 77, hace más de 45 años, y ahorita eso se encuentra ahí todavía, porque el gobierno no ha hecho ninguna acción para desalojar a estas personas. Entonces, fuerza pública, incluso al principio en mi territorio indígena de Chinaquichá, fue uno de los autores principales en agredir a la comunidad indígena. ¿Por qué? Porque en fuerza pública, en el Ministerio Público, no hay un lineamiento para atender el tema indígena en sí, no hay un protocolo, no hay nada hecho ahí para atender el tema. Entonces, fuerza pública llegaba y muchos de nuestros compañeros fueron agredidos, fueron golpeados, fueron hasta sacados de sus recuperaciones, pues, y mucha de esta gente, pues por derecho, y que estamos reclamando un derecho, entonces lo que hacen es actuar con violencia. Estas personas usurpadoras llegan con una turba amenazando, agrediéndonos. Nosotros, la población indígena, le hemos dicho que el único responsable de esta situación es el Estado, y si hay algo que reclamarle, reclámeselo al Estado, que es el único, el que está en la obligación de resolver esto. Ok, el compañero Eli también quiere contestar a esa pregunta. Sí, tal vez sería para acuerpar lo que dice el compañero Jason. Bueno, tal vez para aclarar un poco. Primero que todo, hay un marco jurídico establecido desde 1977 para los pueblos originarios, una ley indígena, donde dice que la tierra es exclusivamente para los pueblos originarios. Y a partir de ahí, pues, creemos que hay una base fundamental de quién puede ser indemnizado dentro de nuestro territorio y quiénes no. Nosotros como organizaciones propias, nosotros como pueblos originarios, tenemos personas que van desde 80, 85 y hasta 90 años y conocen bien quiénes están antes de la ley y quiénes están después de esa ley creada, que han venido de una u otra manera intimidando en esos tiempos a nuestros abuelos, con mentiras llegaron y arrebataron esas tierras. Nosotros sabemos todo ese historial, ¿ah? Entonces muchos de ellos están, todos los no indígenas, la mayoría en los territorios indígenas están después de esa ley creada, y ya la Sala Constitucional se pronunció respecto a eso, ya lo dijo, que todo aquel que entró fuera de la ley no será indemnizado. Pero ellos han insistido a través de sus abogados, a través de sus organizaciones, a través de su gente que se organiza,
de creerse todavía de que el Estado o que el gobierno le va a reconocer y pagar sus tierras. Entonces yo quiero que quede en claro esto, que hay dos escenarios, la cual yo creo que no ser uno tan, no sé qué decirlo, para no saber las cosas como están y no dejarse engañar por las falsas noticias o por las falsas cosas que dan. Sí, no sé si quedó claro, compañero. Ok, tenemos otras preguntas en la sala. Don Trino Barrantes. Bueno, buenos días al compañero Pablo, Maynor, Jason y Lynn, y a la compañera Marcela que está dirigiendo, y a todas y todos los presentes. La pregunta es para todos, entonces, digamos, es una puntualización, ¿verdad?, de las medidas, puntualización y evaluación de las medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como la primera, digamos, que me gustaría, que llegué tarde, no sé si ya lo dijeron, pero... Y la segunda es, ¿cuáles son las razones, si las conocen ustedes, del gobierno actual por las cuales negó la participación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que ustedes hicieran lo que se llama el informe sombra, y que me gustó mucho como lo presentó el compañero Elín, para desmistificar ese pura vida, ¿verdad?, en donde ustedes las 24 horas corren un peligro permanente por parte de los ICUAS? Esas serían como las dos preguntas. Tal vez Pablo quiera referirse. Lo de las medidas cautelares, saben, fue toda una lucha de muchos años, de lo que llevamos en el territorio de Térraba, y el 2015 la comisión emitió esta medida cautelar. Por lo general, el gobierno debe entrar y haber una negociación entre peticionarios y Estado. Pero eso no se ha dado en ningún gobierno, en ninguno. O sea, somos nosotros que hemos tenido que venir a casa presidencial para comenzar a hacer negociaciones. Cuando este gobierno instala la mesa técnica, ya creíamos que era la línea que iba a llevar. Sin embargo, esa mesa técnica no hizo ese proceso. La medida cautelar, la petición que hace todos los gobiernos, y es nuestra inquietud, porque ellos lo que piden es que esa medida se quite. O sea, se ha logrado sostener, porque la medida de Térraba, en el caso, era cuando se presenta la medida, era el caso de Iquís. El gobierno lo que justifica es que el de Iquís ya no existe. Pero la medida cautelar nuestra llevaba tres componentes, que uno era el tema de Iquís en primero, segundo tema era el tema de la tierra, y el tercero el tema de gobernanza. Esos tres temas, lo que la comisión le ha dicho al gobierno es que le falta que resolver esos otros temas. Y ahí estamos. Nosotros le hemos pedido a la comisión también, por varias ocasiones, como peticionarios, que la comisión eleve a la Corte esa medida cautelar para ver si tiene mucho más peso. Sin embargo, tampoco lo hemos logrado. La comisión no ha querido elevar ese proceso a la Corte. Y ahí estamos, en ese juego político que nos desgasta, que nos lleva a todos estos procesos. Sin embargo, es muy interesante, por ejemplo, y creemos que cuando hay estos espacios de poder decir estas cosas, las decimos en ese nivel. Yo quisiera tal vez tomarme 2 minutitos rápidamente para contestar a Mateus. El problema de una recuperación es que una recuperación necesita mucha fuerza. Y cuando hay una recuperación, la policía, por lo general, lo que primero hace es negociar con el recuperador que salga, para que no sea agredido. O sea, la policía tiene que cuidar, pero hace la negociación con el recuperador de que salga. Por ejemplo, lo que pasó recientemente en Térraba, la policía, eran 3 mujeres recuperando, haciendo una recuperación, llegan, que ni siquiera el usurpador llega, sino que llegan los otros a hacer el alboroto, y entonces la policía lo que le dice, bueno, mejor ustedes salgan,
porque usted tiene una niña y voy a llamar el PANI para que se haga cargo de su niña. Si la tierra es nuestra, si la tierra está ahí y estamos luchando por nuestros hijos, ¿por qué la policía no cubre a esas mujeres para que no sean agredidas y se haga el debido proceso? La tierra es nuestra y nos pertenece, y ese es el concepto que debe tener la policía para esta situación. Y queda muy claro con la resolución de la Sala Constitucional, porque había la duda, muchos abogados decían, no, es que ese finquero trae el derecho de su antepasado. Y eran discusiones que habían, porque la ley indígena es clara, la ley indígena dice las tierras indígenas son intransferibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas. Con la resolución de la sala, lo que la policía debía hacer es cuidar que esas mujeres más bien puedan sobrevivir con sus hijos en esa tierra y decirles a los que llegan a hacer alboroto que no tienen nada que llegar a hacer ahí, y que si el usurpador puede presentar derechos, pues que los reclame donde tiene que reclamarlos. Pero lo que digo es eso para Mateo, la policía lo que hace es llegar y negociar con esta persona. Cuando nosotros hicimos la recuperación de Crunchurín, que aquí está Jason, la recuperación de Crunchurín son 1000 hectáreas, casi lo que es el territorio de Chinaquichá. Ese fue el proceso que hicimos, o sea, había una negociación amplia, la tierra nuestra, que se lleve el finquero todo lo que está encima del suelo, que le pertenece, y eso nosotros no lo estamos peleando. Pero la policía, tiene que quedar claro que la policía sí debería de defender a esas personas que están haciendo esta recuperación, porque está claro. No aceptamos como recuperadores que el gobierno diga en este momento que los recuperadores generamos violencia y que las recuperaciones tienen que ser entregadas a las ADIs para que sean repartidas. Eso yo quiero que quede claro, que no lo aceptamos. Las recuperaciones son tierras indígenas y nos pertenecen. La Asociación de Desarrollo ha tenido 40 años para recuperarlas, como dice la ley, y no lo ha hecho, porque negocian con los no indígenas y viven en paz, y ustedes pueden escuchar los audios donde llamaban a Genaro Gutiérrez porque tenía que resolver sacando a las mujeres de esas tierras, y eso no puede seguir ahí en ese aspecto. Perfecto, muchas gracias, Pablo. Le damos la palabra a Marcelo. Escuchen, sí. Bueno, primero que todo, Eli, Jason, Minor y Pablo, toda nuestra admiración de parte del Comité de Solidaridad, todo nuestro respaldo siempre. Estamos muy interesados siempre en poder seguir la pauta de lo que ustedes nos indiquen para acompañarles. Quisiera referirme a lo siguiente. Ya ustedes platicaron un poco en relación al fallo de la Sala Cuarta, ¿verdad? Es definitivo que las personas que están ahí después de 77 deberían irse ya sin ninguna indemnización. Eso es evidente y ya está claro en la ley. Lo que pasa es que no está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que en este momento, si el Estado costarricense fuera consecuente, debería emitir órdenes de desalojo inmediatas para todas las personas que están usurpando territorio. Eso es lo que uno pensaría, ¿no? No se está cumpliendo. Pero hay otra cosa que no se está cumpliendo tampoco, que es relacionado con el cartel que tenemos acá, que es la justicia para Sergio Yeri. Sus asesinatos están en una absoluta y completa impunidad, al punto de que una persona asume el asesinato de Yeri en un espacio en el que se encuentran autoridades del gobierno y no pasa nada, ¿verdad? Es decir, el Poder Judicial pareciera que en su inoperancia ya conocida no tiene la posibilidad o no está teniendo la responsabilidad, más bien, de hacer justicia en relación a esto. Entonces, mis preguntas serían, ¿qué significa para ustedes en términos concretos o qué posibilidades podemos tener de acción de utilizar este fallo de la Sala Cuarta, ¿verdad? Reconociendo también la inoperancia del Estado, y qué posibilidades también tenemos para seguir luchando siempre en relación a la justicia que estamos buscando para los asesinatos, o en cuanto a los asesinatos de Sergio Yeri? Y de nuevo, siempre toda nuestra admiración y nuestra compañía en todo lo que ustedes necesiten. La pregunta va dirigida a cualquier compañero. Minor. Ok, hacemos. Yo quiero un comentario al final. Ok. Compañera. Buen día.
De verdad, un respeto para todos ustedes y también las personas que están aquí acompañando este evento, que de una u otra manera se les da respaldo. Mi nombre es Janina Zúñiga, soy del Frente Amplio de Moravia. Hace más o menos como unos 6, 7 años visité Caño Negro. Bendito Dios, tuve esa experiencia y fue para mí sumamente frustrante ver el tema de los ganaderos, de cómo desplazaban a los indígenas, cómo destrozaban la naturaleza a vista y paciencia de las autoridades policiales. Entonces fue terrible porque yo me imaginaba otra serie de situaciones, ¿verdad?, negativas, pero no tan voraces, porque eran incendios tremendos. Entonces, bueno, ahí fue como mi gran despertar. Ahora bien, una consulta. Estamos hablando sobre lo que es el gobierno y todo el aparato institucional y demás. La CONAI. Se dice y se habla de todo lo que sucede, y cuando he hablado con compañeros indígenas, igual nos cuentan esas historias de terror, ¿verdad? Pero digo yo, ¿cómo fiscalizarlos o denunciarlos con todo el presupuesto y toda la maquinaria que ellos tienen, que al fin y al cabo no está a disposición de los indígenas? No sé, o sea, cómo se podría hacer, si con la ayuda de los compañeros diputados o no sé cómo armar esa fiscalización para que realmente esos fondos que están ahí sean utilizados para lo que son y no para lo que se han estado realizando. Eso sería. Cualquiera ahí, no sé, me puede contestar. Tal vez un último comentario antes de que conteste doña Ana. Señora. Gracias. Un último comentario para hacer el cierre. Muy buen día, un abrazo a los compañeros que están en la mesa, a la compañera Marcela, y que lo lleven y lo hagan extensivo a sus poblaciones, porque realmente los tenemos presentes. Y acá se creó hace 3 semanas un comité de solidaridad nacional de apoyo a la lucha de ustedes y precisamente a la lucha de las y los recuperadores. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo, que represento una organización de derechos humanos, cada vez que ustedes hablan, no solo se refuerza la conciencia de nosotras y de nosotros, sino que vamos como acumulando toda esta infamia orquestada desde el Estado, orquestada por los terratenientes y empresarios que tienen intereses en los territorios que ellos han usurpado, porque ellos son los usurpadores, y no solo la inacción del Estado, ni la complicidad, es la violencia del Estado contra ustedes. Estamos realmente desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos muy preocupados, y hoy vale la pena mucho, por muchas razones, que ustedes estén con nosotros para que nos digan desde acá qué podemos hacer, además de la incidencia política que ustedes requieran para mover toda la maquinaria del Estado que está en contra de ustedes. Comparto 100% la preocupación de que esa mesa técnica es una cortina de humo, nada más para manipularlos, engañarlos, y sobre todo, este gobierno es muy hábil en tratar de manipular la conciencia de los que votaron por este presidente y toda su gente, ¿verdad? Yo me quiero referir a un tema que yo creo que Matthew y algunos compañeros lo señalaron, la desinformación. Miren, la desinformación acerca de lo que acontece en las comunidades y en las poblaciones de ustedes es terrible. Hasta el presidente de la República está desinformado, porque este señor se atrevió a decir hace como un mes, a raíz de las primeras recuperaciones de Chinaquichá y de Cabagra, que ustedes eran los que generaban hostilidad y que por favor ya no recurrieran más a las recuperaciones. ¿Cómo que las comunidades indígenas, las poblaciones generan hostilidad? El el viceministro de Paz y no sé, todo lo demás, el nombre de todo demasiado grande, y que es el que se supone que preside esa comisión técnica burocrática que no sirve para nada, se atrevió a decir que no iba a las comunidades porque tiene miedo, porque tenía miedo por la hostilidad
que generan nuestros hermanos y hermanas y nuestros pequeños y ancianos indígenas. Es una barbaridad. Si el presidente de la República y los ministros no están ni conscientes ni enterados de que ustedes son las víctimas, estamos muy mal. Pero además la desinformación también en Buenos Aires. A mí me tiene alarmada. Eso que dijo alguno de ustedes, que hay redes en Buenos Aires atacando y desplegando un racismo contra ustedes, no es novedoso, pero cada vez que lo escucho para nosotros es alarmante. El papel de la Iglesia Católica, nefasto, se atrevieron a decir y a convocar en Buenos Aires a no sé a quiénes para denunciar o informar de mala manera sobre la violencia de las comunidades indígenas. Entonces, ¿qué podemos hacer desde acá? Esa es una pregunta que planteo. Y por otro lado, sí muy activos desde acá, respaldando lo que ustedes nos indiquen contra el Estado violador de los derechos indígenas en este país. Eso hay que decirlo al mundo entero, y estamos en nuestro comité de apoyo impulsando una campaña nacional e internacional para informar y para levantar la voz de pueblos hermanos y hermanas que quieran acompañarnos desde la lucha de Costa Rica. Termino diciendo que el papel del PANI tendríamos que denunciarlo. En vez de ir a proteger a los niños, llegan a amenazar a las madres de que les van a quitar a los niños porque las madres están haciendo una mala acción. Esa es una barbaridad, es una traición a los principios de una de las instituciones más antiguas de este país. Por otro lado, la OIJ, que detuvo a Lesner, al compañero, y que lo detuvo por 8 horas. Eso es una barbaridad. La fuerza pública se ha llevado de Chinaquichay, no sé cuántas comunidades, compañeros con detenciones arbitrarias y los amenazan, los golpean en el camino. Es una barbaridad la violencia que ejerce el Estado de Costa Rica. Y me imagino que a otros países algo parecido, pero a nosotros nos toca ver qué hacemos acá. Y por último, dejo nada más la pregunta sobre el papel de las ADIs, que es una estructura más del Estado que también saquean las comunidades indígenas. Muchas gracias por escucharme y toda nuestra solidaridad desde la CODEO, desde el Comité de Lucha, de la Coordinadora Sur-Sur, con la cual estamos coordinando nuestras acciones. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias, doña Ana. Con esto cerramos Perdón, Ariel. El señor diputado quiere, claro, honor. Listo. Bueno, ¿cómo están todos y todas? Primeramente agradecerles por estar acá nuevamente. De parte pues también de la fracción del Frente Amplio, sumarnos a todo el llamado que hacen ustedes acá, que sepan que ahí estamos, en la forma en que podamos contribuir, en la forma en que ustedes consideren que podemos intervenir, que sepan que hay un compromiso nuestro por intervenir en favor de los territorios indígenas, de las recuperaciones de los territorios indígenas que son completamente necesarias. La principal violencia es quitarle la tierra a la gente para sumirla en la pobreza. Eso es violencia. Y eso es una violencia que el Estado costarricense ha perpetrado por décadas. Salir a recuperar esas tierras, recuperar la dignidad, no es sino un acto necesario ante la indiferencia que tiene el gobierno de la República, y eso en nuestro caso lo tenemos absolutamente claro. Es irresponsable lo que ha dicho el señor presidente, es irresponsable lo que ha dicho el gobierno de la República, fue irresponsable en abrir mesas de diálogo donde lo que se estaba promoviendo era el racismo y la xenofobia, intensificando la violencia, porque eso fue lo que fueron a hacer allá, a darle el micrófono al asesino de Jerry Rivera para que hiciera apología del delito delante de un montón de gente y se le aplaudiera. ¿Quiénes deberían tener miedo? ¿Quiénes deberían tener miedo? No son ellos ni ellas. Es muy posiblemente lo que estaban haciendo ahí, que era intentando amedrentar la lucha indígena. Y eso ha pasado y sigue pasando. Pero igual que en una asamblea hace muchos años, en Terra, un grupo de compañeros y compañeras indígenas los encerraron, donde habían cientos de personas no indígenas,
y se mantuvieron en esa asamblea levantando la voz y defendiendo sus derechos, como sé que Pablo, que está ahí sentado, lo sabe, nosotros también conocemos esa historia. Sabemos que no va a haber posibilidad de meterle miedo a nadie por hacer lo que es absolutamente digno. Desde aquí, pues, que sepan que estaremos esa voz. Evidentemente el gobierno de la República está tomando una posición preocupante, a mi criterio, alarmante, que invita a la articulación de los diferentes sectores en esta lucha común, independientemente a qué organización pertenezcamos, de qué bandera seamos, de qué partido seamos. Tenemos que acomodarnos y tener claridad que el gobierno de la República está sentado en la mesa con los terratenientes y con quienes promueven la violación de los derechos humanos en los territorios. Aquí en Asamblea hace una semana teníamos una protesta allá afuera de la calle y decían: el Frente Amplio es el lobista de los grupos indígenas, de las personas indígenas en la Asamblea Legislativa. A mucha honra, el Frente Amplio es lobista de los indígenas en esta Asamblea Legislativa. A mucha honra. Yo no me voy a quitar de ahí. No me voy a mover para decir y tapar que el Frente Amplio o que Ariel no haga lobby en favor de los derechos humanos y de las personas indígenas, y lo voy a hacer hasta el último día que esté en esta Asamblea Legislativa. Lo voy a hacer. Vergüenza me daría, más bien, ser lobista de empresarios autobuseros, de empresarios nefastos, de empresarios tagarotes, de evasores fiscales como los hay en esta Asamblea Legislativa. Vergüenza me daría eso. Hablar en favor de los derechos humanos a mí no me da vergüenza, ni nunca me dará vergüenza. No me dio vergüenza como regidor en la municipalidad de Pérez Celedón. Nunca me apené, por más que me amenazaron incluso de que no fuera el territorio indígena de Chinaquichá, nunca renuncié a ir, y lo seguiremos haciendo, y tengan ustedes plena seguridad de que lo seguiremos haciendo. Con los recursos que tengamos, pocos o muchos, no es posible que el despacho nuestro haya tenido que llamar al 911 y a gente para que a una ambulancia no le diera miedo porque no quería ir al territorio de Chinaquichá a sacar a un niño que estaba enfermo. Eso fue hace nada. El Estado viola los derechos humanos de las personas indígenas todos los días. Y aquí serán necesarias estas conferencias, serán necesarios estos espacios, será necesaria levantar la voz cuantas veces sea necesario mientras sigan estas condiciones. A los compas que están ahí, manténganse firmes. A Doris, que está acá, que se mantengan firmes. La valentía de ustedes no puede ser más que luz para quienes podamos acompañarles de alguna forma, y una motivación. Si no aflojan ustedes, ¿cómo vamos a aflojar nosotros y nosotras? No hay chance para aflojar. Que sepan eso y que vamos a seguir insistiendo, de verdad que sí. Muchas gracias además a la Coordinadora de Lucha Sur y a todos los movimientos que han estado pues generando estos espacios, y que sepan que en lo que podamos colaborar, cuenten con nosotros y nosotros. Pura vida. Muchas gracias. Vamos a solicitarles a todos los que estamos aquí presentes y tengan gusto de acompañarnos en una fotografía, apoyando aquí a los compañeros, apoyando el movimiento, todos los que antes de retirarnos, ¿verdad? Creo que ya sería el cierre, si no hay más preguntas, no hay más participaciones, entonces solicitamos una fotografía con todos los presentes para apoyar, para que ellos sientan que de verdad estamos de alma, vida y corazón con ellos, y con la defensa del territorio y con la historia nuestra, porque ellos no son los pueblos originarios y son nuestros ancestros. O sea, tenemos que verlo como eso, son nuestras, parte de lo que nos queda de raíces, de lucha, de guerra, ¿verdad? Que las tenemos y los apoyamos y estamos aquí. Si les parece, para que hagamos una rondita de las preguntas que hicieron Trino, bueno, Marcelo, perdón, la compañera. Sí. Perdón. Sí, ¿Rotamos esa palabra? Nada más no se olviden de la foto al final. ¿Sí? Si Doris tiene a bien, por supuesto. Janina. Correcto. Fabián, Fabián ahí en la entrada está con la Fabián, lista de asistencia para cambiarles información. Fabián, sí. Entonces, si de la mesa principal quieren responder a las preguntas que nos compartieron, y luego le damos palabra a Doris. Mayna me había dicho que quería decir algo. Ok, los compañeros.
Pablo Cíbar. Bueno, primero ya me emocioné tanto que se me olvidaron, pero con el tema de las ADIs es un tema bien complicado. El tema de las ADIs es una imposición que el Estado hizo en el caso de Terra desde 1975, invalidando todos los procesos propios que llevábamos. Sin embargo, el 2010 el pueblo Broran ha ratificado y viene trabajando con lo que le llamamos Consejo de Mayores Broran, que es la entidad propia, que es la entidad que está. Tenemos una asamblea, un congreso el 10 de diciembre, si alguien quiere ir, bien invitado, donde nos reunimos y ahí planificamos todo el proceso que tiene que seguir. El tema de las ADIs nosotros lo hemos dejado de lado. Una de las peticiones ante la Comisión Interamericana es la de gobernanza, o sea, porque nosotros prácticamente no nos sentimos representados en una organización que tenemos que, por el caso mío, para ser afiliado a la ADI, yo tuve que ir a la sala constitucional y 2 años después ya no estaba en el padrón y entonces ya no puedo participar en las asambleas. Es un tema complicadísimo. Y desde ahí, por ejemplo, también hemos logrado ya 2 relatores que han venido a este país, han dicho que las ADIs no son la entidad propia de los pueblos. El gobierno tiene una responsabilidad. Recientemente hemos presentado un recurso de inconstitucionalidad sobre el decreto que crea las asociaciones de desarrollo, sobre el decreto de la ley indígena, porque ese decreto es inconstitucional de acuerdo a la legislación que estamos llevando. En ese proceso es un trabajo arduo, es un trabajo de muchas horas y de muchos años. Y si algo me emociona, por ejemplo, cuando en esta ciudad hay gente, hasta gringos, pensando en que se puede hacer algo. Porque realmente este país ha sido un país que nos ha invisibilizado. Es un país que los indígenas no existíamos y aquí ha sido un trabajo continuo. Y yo digo que inclusive cuando hablamos del asesinato de Sergio Rojas, yo digo que es un asesinato que cometieron todos los costarricenses, porque la lucha de Sergio Rojas no fue visualizada, no se entendió el proceso que él llevaba dentro de las luchas que hacía. Y entonces se decía que era un indio rebelde, un indio necio, un indio que no entendía razones y todas estas cosas. Sin embargo, ahí está, y ahí estamos, pero me enorgullece mucho cuando yo escucho este proceso. Que estamos, y yo creo que es el proceso. Aquí no hay colores políticos, no hay religión, o sea, estamos en una defensa de un proceso que nos pertenece y ese proceso yo creo que todos los costarricenses deberían de entenderlo y deberían de visualizarlos y no estar. Cuando hablamos de finqueros, cuando hablan esos turbas que dicen y que hacen de finqueros que no viven en el territorio, y eso yo creo que tiene que quedar claro, son gente que no vive en el territorio, que usa nuestro territorio para sacar ganancias, debido a que ahí no pagan impuestos, que no pagan absolutamente nada. Y yo creo que desde ahí el pueblo costarricense también está perdiendo. Cuando nosotros hablamos de recuperaciones que van a continuar con una lucha que le sirve a Costa Rica y que le sirve al mundo, porque esas recuperaciones tienen una visión totalmente diferenciada de cómo están siendo usadas estas fincas. Ese señor que las 3 mujeres hicieron la recuperación tiene ganado ahí, pero no, ni siquiera es de él vive en Pérez Celedón y el ganado lo alquila a otro, le están pagando impuestos que no debe de tener, una persona totalmente ilegal dentro de este proceso. Y entonces, al ser personas ilegales, la única opción de continuar en nuestros territorios es creando violencia. Y es pensando que los que estamos en esta mesa somos los que generamos violencia. Y nosotros hemos dicho incansablemente que somos defensores de nuestros derechos, que hemos pasado estos más de 40 años que
en este proceso de que el pueblo de Costa Rica entienda nuestro proceso de lucha que llevamos, que es una lucha de reivindicación de nuestra cultura, nuestra espiritualidad y nuestra sabiduría, como se ha hablado aquí. Y ese proceso no es fácil. Ese proceso todos tienen que entendernos en una situación, porque nosotros fuimos primero avasallados por las iglesias. Fueron la iglesia católica que llegó a nuestro pueblo y utilizó los parámetros de esa religión, ocultando y haciéndonos olvidar todos nuestros procesos nuestros. Y yo creo que hoy tenemos que comenzar a dialogar sobre todos esos procesos. Yo digo constantemente que hay que dialogar. Le digo al Estado costarricense, al gobierno, que hay que dialogar y que tenemos que sentarnos, pero en un diálogo justo, en un diálogo de tú a tú. No es que yo tengo más y entonces hago más. No, es una situación que tiene que estar en igualdad de derechos para poder continuar. Agradecerles esto y realmente entonces en ese tema de las ADIs es un tema que está ahí. Hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver qué resuelve la Sala Constitucional. Ya ha resuelto varias acciones sobre esto, pero ahora es muy diferente. Hay dos relatores que están diciendo que las ADIs son una instancia del Estado, no de los pueblos indígenas. Perfecto. Compañero Maynor. No solo yo quería aportar que nosotros, como organización propia de Salitre, creamos un consejo, AGUA, en 1979. Luego lo retomamos en el 2015, se llama Consejo Iririas Conohuacpa, con la única visión de cuatro cosas: saneamiento territorial, espiritual, cultural y seguridad. De ahí hasta el momento no hemos trabajado con la ADI. Hay varios ya para ejecutar desalojos y no, bueno, de parte de nosotros ni cuidado le vamos a poner porque nunca nos van a ceder ese derecho. Ahora con el gobierno o el Estado, si el Estado sigue imponiendo las ADIs, ¿cuándo va a ser las tierras de los indígenas? ¿Ah? Nunca. Entonces nosotros nos basamos en eso. Tenemos el guía espiritual, el que pagó a Carlos Steven, tenemos ya 4 aprendices Ocon, y ahí vamos fortaleciendo nuestra autoridad propia. Excelente. Jason. Bueno, yo quería aclarar también un poco respecto a la desinformación que muchas veces hay en redes sociales y en medios de comunicación. El territorio de Chinaquichá está usurpado por empresarios, no personas campesinas que no tienen más que dónde vivir después de vivir en el territorio. Entonces es una gran mentira. Ahí lo han usurpado empresarios, como dijo el compañero diputado Ariel, autobuseros, dueños de universidades privadas, dueños de carnicerías a nivel nacional, son los usurpadores del territorio indígena de Chinaquichá. Y pues quiero agradecer también a cada uno de ustedes que ha hecho posible estos espacios, porque sin estos espacios no podríamos denunciar, evidenciar todas esas discriminaciones sistemáticas, estructural de parte del Estado de Costa Rica en contra de las poblaciones indígenas. También quiero agradecerle al partido, a toda la fracción del Frente Amplio, al compañero Ariel, que desde antes de que estuviese aquí como diputado, trabajando en la Municipalidad de Pérez Celedón, siempre nos mostró un apoyo y siempre ha estado. Pues quiero agradecerle a él también. Bueno, en esta última, pues para seguir haciendo el cierre también yo quería referirme un poco también sobre el tema de las ADI. Creo que los compañeros han expresado claramente lo que es las ADI. Para nosotros, pues sabemos de antemano que la ADI es una estructura estatal jurídica del Estado que no es nuestro. Incluso en otros espacios con más tiempo le he tratado de explicar a las personas, porque este espacio aquí la verdad es muy corto, no se puede explicar muchas cosas,
que vivieron nuestros abuelos cuando llegó por primera vez esas noticias de las avis en los territorios indígenas. Muchos no entendieron qué era eso, y yo les digo, y tienen toda la razón de no entenderlos, porque no es algo propio, no es algo nuestro. Entonces algunos que medio entendieron, las agarraron como yo le diría, como el objeto de que le dieron para entretenerse, y que eso ha generado hoy en el día muchas cosas dentro de nuestro territorio. Y quiero decirle que a través de esos 40 largos años, tal vez se pensó que íbamos a tener el derecho a la tierra, la cual se sabe que no lo hemos logrado. CONAI también ha sido una institución irresponsable también con los pueblos originarios. No sé qué hacen esa gente, no han hecho nada por los pueblos originarios. Sí creo que las organizaciones propias son organizaciones que han venido desde mucho antes de la colonización, que tenemos nuestras propias vivencias, nuestras propias formas de organizarse, nuestras actividades, nuestra cosmovisión, nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra alimentación, y tenemos una forma de vida totalmente diferente que la cual el mundo occidental, el no indígena, no entiende, que nosotros tenemos otra forma de ver nuestro propio mundo, nuestro propio pueblo, nuestra propia gobernanza, y quieren de a costa o a fuerza siempre introducirnos lo que es el mundo occidental colonialista dentro de nuestro territorio con sus organizaciones jurídicas. Agradecerle al compañero Ariel, que ya en varios espacios que he venido aquí hemos compartido. Yo sí quisiera decir algo que, por ejemplo, me indigna ver este grupo que vino a gritarle al Frente Amplio fuera de esta Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio es un partido que viene de pocos años para acá, trabajando, y en esto hemos mostrado la solidaridad con los pueblos indígenas. Y en el caso de los partidos políticos viejos que tienen años de arrastrar a este país, como es la Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, ¿quién le ha venido a gritar a ese partido fuera de este recinto? Nunca, nadie lo ha hecho. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a vivir toda una vida con sus argollas y sus cosas, y así ha pasado largos tiempos en muchos territorios por estos partidos políticos que no han hecho nada. Eso sería todo, y agradecerle a todos los compañeros presentes. Bueno, primero que todo, muy buenos días. De verdad, a todas y a todos los presentes. Pensé que me iba a escapar de esto. Pero muy agradecida. La verdad que como mujer indígena, mi nombre es Doris Ríos, del territorio indígena Chinaquichá, del clan Urarúa. Escuchando a los compañeros hablar, wow, uno que lo vivió, que vive del día a día de todo lo que se habla. Vivo en este hermoso país, Costa Rica, porque amo mi Costa Rica, pero a veces siento que yo vivo en otro país dentro de Costa Rica y que ese país es Chinaquichá. Cuando miro hablar de derecho, de igualdad, digo, pues sí, yo vivo en otro país, ese país no es mi país. Cuando veo mis compañeras, mi mamá, que se deteriora cada día por esto, por ver que cada vez que sus hijos, sus nietos, recuperan una tierra por la inacción de un Estado, y que ella, aunque nos apoya, se le nota en su físico que se enferma. Y digo yo, esa es la igualdad y la condición que hablan los partidos políticos, porque crea que a mí me encanta la política, pero no la política partidaria. Me gusta la política porque la política bien hecha
es donde podemos encontrar acuerdos, comunicación bien hecha. Pero esa es la única política que entra a nuestros territorios, la política de los partidos, cada 4 años. Y como lo dijeron los compañeros, llevamos 40 años con la misma canción de siempre. Promesas y promesas de resolver los problemas territoriales de tierra en los territorios. Y llegamos a un punto que no nos dejó más que recuperar tierras. Yo creo que muchos saben la historia de Chinaquichá. Chinaquichá en el 2002, 2010, Chinaquichá no existía. Simplemente en un papel territorio indígena se estableció otra vez el territorio, pero en la realidad seguíamos viviendo en una realidad en ese país que no es de Costa Rica, en ese país que es un territorio indígena, que hay desigualdad. ¿Cómo podemos hablar de una calidad de educación en los jóvenes? ¿Cómo podemos hablar de salud de las mujeres, que somos las que nos estamos viendo bien afectadas en estos procesos que se ven? Y quería hablar de 3 temas fundamentales que creo que se hay que hablar. Una es la inoperancia de todos los gobiernos que han pasado. Y no tengo palabras. La impunidad que viene pasando. Y el no reconocimiento del derecho, del conocimiento de los saberes de los pueblos indígenas. Cuando digo la inoperancia es porque en el siglo 2021 estamos viviendo la colonización todavía, donde nos quieren arrebatar nuestras tierras disfrazado de miles de cosas, leyes que se hacen en esta asamblea legislativa no pensando en el bienestar de los pueblos indígenas. Es como quitarnos más bien. Como los compañeros dijeron, tenemos una estructura en gobernanza impuesta. Uno, que es la forma de querer tenernos en sus manos, porque resulta que si no es la asociación de desarrollo, no hay nada, tiene que ser la asociación de desarrollo. Es una forma de manipularnos, es una forma de tenernos, y si nosotros no trabajamos en base a esa asociación de desarrollo, bueno, buscan cualquier cosa para que esa asociación de desarrollo, la verdad, lo quiten. Cuando realmente una persona o un presidente asume y trabaja de la forma, desde la visión de los pueblos indígenas, entonces esa asociación no sirve. ¿Cómo no voy a hablar de desigualdad en Chinaquichá? En Chinaquichá, antes del proceso de recuperación, cuando las tierras los tenían los terratenientes, los caminos estaban bien bonitos. Llegaba la municipalidad todos los años a trabajar todos los caminos. Y desde hace 3 años que se recuperó, pueden ir a Chinaquichá como tenemos ese camino. Se ve de una forma diferente. La desigualdad, los intereses políticos y económicos que prevalecen ante los derechos de los pueblos indígenas. Yo quiero hablar también de las compañeras. Mira, a mí me duele muchísimo porque las recuperaciones de Chinaquichá, la mitad de esas recuperaciones somos mujeres. Y somos mujeres que han dejado su cuerpo, que han expuesto, donde hemos visto ser arrastrada por la policía, donde la fuerza pública ha llegado a gasearnos hasta nuestra casa, donde con mis ojos he visto niños salir de las 6 de la noche en lluvia, porque los cositos de esos gases llegaron hasta su casa adentro y corrían, por más que corrían,
Imagínate que iba corriendo y me topé en el cafetal con una familia, con niños que gritaban y lloraban, y sentirse impotente ante eso, por estar reclamando unos derechos, los derechos de mi pueblo, los derechos de mis niños, de mis mujeres, de mis hermanas. Aquí, cuando entré a esta asamblea, sentí como un vacío. Y uno entra aquí porque hay que entrar, pero resulta que cuando tú ves discusiones de diputado ajeno a los pueblos indígenas, cuando tú ves diputados, no generalizo, pero diputado reunido con esas personas que se organizan y que todos los días te puedes ver en redes sociales, en WhatsApp, audios, no audios de buscar algo, porque sí, entiendo que el único culpable de los que pasan los territorios indígenas sobre las tierras es el Estado. Y tienen, igual como tienen que resolvernos las necesidades de tierra, creo que lo que tienen que estar haciendo este gobierno y los gobiernos que han pasado es buscar las soluciones para los que están dentro de nuestro territorio. Nosotros hemos sido claros, los de Chinaquichá. Si tienen que indemnizar a alguien, indemnícenlo. Si tiene que reubicar a alguien, reubíquelo. Nosotros pero queremos nuestras tierras libres. Porque sí debo entender como una mujer humana, como una mujer que va a defender los derechos por encima de cualquier cosa. Es que sí, también he visto mujeres no indígenas también llorar porque no tiene a dónde irse. Pero mi pueblo está peleando un derecho. Y eso es una responsabilidad del Estado. Y no como andan diciendo, echándonos la culpa a la recuperación de tierra, que los pueblos somos los culpables de los que andamos recuperando. Es del Estado. Si ahorita esa mesa técnica, esa famosa mesa técnica que solo fue un show, porque resulta que siguiendo todas las reuniones de esa mesa técnica, no llevaron nada. Eso es lo más triste. Ver a la muchacha de Inadeco, al del INDER, es el señor Sevilla y el otro señor, más bien donde le dieron la voz a los no indígenas, donde ni siquiera escucharon a los indígenas. ¿Y qué es lo que debería estar trabajando este gobierno? Realmente un diputado de ese partido, que es el que más se reúnen con los no indígenas para alimentarlos de mentira, en vez de decir que el trabajo que tienen que hacer como gobierno es buscar la solución pronta de las tierras. Porque los no indígenas, o sea, yo creo que eso es lo que ha faltado, que un gobierno asuma la responsabilidad, como dijo alguien, que realmente haga cirugía de corazón abierto, sin miedo. Decirle al no indígena, tenés que irte, no vas a ser indemnizado, como lo dice la ley. O reubicar al no indígena, que le tienen que reubicar. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno, no andar diciendo, echándonos las culpas a los recuperadores, que somos los incitadores de la violencia, que somos los que a una comunidad, a un cantón lo tenemos pobre. No, pobres es ese gobierno que no ha tenido la capacidad de resolver ese problema. Quiero agradecerle de verdad este espacio, porque es importante, porque ya lo decían los compañeros, la desinformación, la persecución de las personas que defienden los derechos es duro. O sea, personalmente lo vivo cada ver en
en páginas o en perfiles falsos, mis fotos, mi persona, con un montón de información que nada tiene que ver, culpándome de cosas, o sea, y lo triste es que usted va al Poder Judicial a poner denuncia y dice que no se puede poner ninguna denuncia con esa persona que hace, porque sí hace daño. Hace daño cuando los hijos de uno lloran al ver en cada redes sociales la foto con un montón de cosas. Hace daño porque hace daño a un proceso de recuperación de tierra que solo el gobierno ha sido el culpable. Entonces, quiero agradecerles a todas las organizaciones presentes que están aquí por acompañarnos en este proceso, porque eso es lo que nos hace sentirnos fuertes y a luchar cada día más, porque estamos muy conscientes que nuestra recuperación es dignidad, es futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, que es la libertad de nuestro pueblo. Digo libertad porque antes que Chinaquichá se hicieran las recuperaciones, no teníamos libertad, ni siquiera de hablar, y mucho menos tener acceso a esos lugares tan importantes para nosotros, como los ríos, ni siquiera el poder sembrar y asegurar nuestra seguridad alimentaria, ni siquiera tener espacios para compartir con nuestra comunidad, con los mayores, que es importante, ni siquiera eso. Y hoy tenemos esa libertad de correr, de cantar, de ver nuestros cultivos florecer, de poder ser libres como son. Muchas gracias.